Esto y Les Fartures, con David Castañón. La tierra revolver. Sí, ahora ya en el cielo caminan en calma angelinos negros. Poco nos queda y todo sigue igual. Solo de negocio. Bueno, estáis oyendo lo de fondo. Esto es una auténtica maravilla que tiene aquí. Son una institución gastronómica. Yo no sé si sabéis que viví 17 años en La Felguera y no conocía el sitio de antes. Conocí-lo cuando fui a vivir para allá. Y todo el mundo siempre fue para allá con un cariño y me falaba del tienes que ir al gaucho. Y luego cuando fui entendí por qué la gente los quería tanto. Disfruté los muchos años y oye, pues la vida y así. Llegó un momento en que Ramón y Luisa pues ya deciden retirarse, jubilarse, disfrutar la vida porque ya trabajaron a bondo muchos años. Y yo préstame que venir aquí, pues oye, a que nos falara un poco su experiencia, rendillos un poco menos y a charlar un poquitín. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien, acostumbrándonos a la nueva vida. ¿Cuántos años tuvisteis en el gaucho? 54. 54 años. ¿Y cómo fue ese? Porque sois del Entregu, ¿no? Los dos. ¿Cómo fue la historia? De aquí... Sí, empezó aquí el jefe. Bueno, la historia empezó estando... Yo venía a pasear, conocí a Luisa. Sí, surgió ahí la chispa. Surgió la chispa, volví y me casé. Y entonces me entró el diadema. La Argentina cada vez iba peor. Sí. Y la oportunidad... Yo conocía La Felguera mucho porque bajaba todos los días a La Felguera cuando estaba paseando por aquí por España, que me quedaba siempre 2 o 3 meses, y vi lo que fue el gaucho, y a la hora que teníamos todo preparado para marchar, pues dije, si nos quedamos, ¿qué te parece? Ibais a ir para Argentina. Para Argentina, sí, sí. Porque tú estabas trabajando allí. Sí, tenía negocio allí. Yo tenía negocios en Argentina, entonces iba a volver para Argentina. ¿Y allí qué negocio que era? ¿Un chico? Hostelería. Vale. Siempre me dediqué a la hostelería desde los 16 años que empecé, que los cumplí allí. Sí. Me dediqué a la hostelería toda. ¿Y echabais sidra allí y todo o no? No, sidra allí... Nada. Alguna vez la tenemos echado porque gracias a un buen amigo que murió de Quintes, antes algún barco llegaba a Gijón y nos mandaba sidra. Yo tenía un negocio en el puerto, tenía relaciones, sacábamos alguna caja de sidra que la tomábamos entre asturianos. Claro. Sí. Pero bueno, teníais el gaitero, porque eso allí, sí, no, allí bebíase mucho de eso, ¿no? El gaitero, pues, creo que en toda Hispanoamérica el nombre Asturias sonó gracias al gaitero. Sí. Todavía había carteles de 1800 por ahí, sidra al gaitero, puestos en los negocios, en los comercios. Era casi el emblema de un buen almacén, era tener el cartel del gaitero, que había sidra al gaitero. Claro. Y identificaba mucho a los asturianos. Pero tiró la tierra y tiró la mujer, porque tú Argentina, ¿qué? ¿No te apetecía mucho ir para allá? No, pero tampoco ponía muchos inconvenientes. Nada más. No, nunca puso una objeción, todo lo contrario. Fue a Argentina, pero ya en otros planes, sí. Vale. Fui de visita. Fuiste de visita para allá. Vale. Viste el percal y dijiste, estamos No, medio en la yo fui Felguera. después de ella, tenía el crío cuando fuimos. Vale. Fuimos de paseo. Vale. Entonces, ¿decidisteis agarrar la sidrería? ¿El gaucho ya existía de aquella? No, era Sí, bar. había un bar ahí. Pero era bar. Primero fue a principios del siglo pasado, se llamaba Bar Langreo. Y después se llamó Casa José. Cuando lo agarré yo era Casa José. Vale. Y ahí empezamos a que fuera el gaucho, recordando... Claro, el gaucho llamástelo por tu Argentina. vinculación. Claro, vale. Que yo todavía seguía teniendo el gaucho, tenía negocios en Buenos Aires, todavía seguía vinculado allá. Claro.
Y claro, ya abristeis y la felguera de aquella ya era un fervidero, un ferviello decente y... La impresionante, felguera, ¿no? cuando yo lo vi la primera vez, porque cuando marché era un niño, cuando lo vi la primera vez quedé acojonado. Me parecía la calle Corrientes de Buenos Aires. Había un refrán allí que yo lo puse en el Gaucho, estuvo siempre... La publicidad del Gaucho era donde siempre son las 12 para comer. Lo diría siempre, la publicidad de la radio, de Sí, todo, sí. de los periódicos, las tarjetas todavía lo seguían trayendo. Y la felguera era aquel lugar de todo el valle donde llegabas a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, y estaba lleno todo. Lleno. Irenio, que estaba junto a la iglesia. Me acuerdo siempre de un mesón que había, Mesón Sancho, Sí. que se entraba a una cafetería por dentro, y llegué ahí y había que hacer cola. Un día a las 3 de la mañana que bajé de la entrego 2 o 3 amigos. Cola. A las 3, digo, joder, esto parece Corrientes. Que a las 3 de la mañana estaban los restaurantes llenos en esas calles. Claro. Y me traía... Es que era algo distinto, lo cuentas ahora y creen que es mentira, ¿no? Y es lo que te iba a decir, a mí una de las cosas que me sorprendió cuando fui a vivir para allá, que yo te estoy diciendo a 17 años, todo el mundo me decía, porque a mí lo que siempre me prestó mucho a la felguera, y es que la gente vive en la calle, más que en otros sitios. Hay ese rollo de salir al Chigre, de verse, de quedar a tomar algo, salir al parque, haylo, aunque da igual que estén cayendo chuzos de punta, la gente sal. Y me dicen, ay, fío, esto no tiene nada que ver con la época gloriosa de la felguera. Todo el mundo me decía eso. Y es verdad. Y es verdad, claro. Entonces a vosotros tocaron años de muy buenos. Y entonces enseguida empezasteis con el negocio y aquello espurrió para arriba, ¿no? Vale, pero mucho trabajo, ¿no? Sinceramente... Mucho. No sabéis a qué hora marcháis. A las 8 de la mañana. Claro, te habéis allí todo el día trabajando. Yo tuve una época... Son anécdotas que, claro, en tantos años hay muchas anécdotas. Claro. Los sábados y viernes echaba la gente, había una serie de gente, conocidos que todavía viven, había un kiosco de periódicos en la carretera general, el kiosco de Álvaro, primero de la madre y luego Alvarito, y abría a las 5:15 así, para gente que iba a Pansiesa, iba y compraba 8 o 10 bodas Asturias, 8 o 10 Nuevas Españas, le daba uno a cada uno, digo, para casa, había podéis marchar. Pues eso lo hicimos muchos si no años. podéis Hay marchar. gente que vive, Claro. que vive y se acuerda todavía. Claro. O sea, oye, entonces eso te da emoción muchas veces. ¿Sí? Ya. Sí, porque bueno, vosotros visteis crecer y... Yo estoy con los nietos. Claro. Y eso trascendió, porque vosotros ya erais como... Era un punto de encuentro, porque yo me acuerdo del Gaucho que era... Oye, si a las 5 de la tarde, yo qué sé, el día por lo que fuera, tuviste una reunión o no pudiste tal, vas a las 4 de la tarde así, vas para allá y Luisa, date de comer. Tú con fame no sales de allí. Yo tengo hecho de llamarme por teléfono gente. Yo estuve muy vinculado a casi todos los deportes, pero sobre todo al fútbol. Uh-huh. Y llamarme a la 1 de la mañana, oye, que llegamos del partido, puedes ir haciéndonos una paella a la 1:30. Porque tú cocinabas también, Sí, ¿no? se cocina muy bien. Sí, cocina muy bien. Y luego tú también metiste... Pues tú trabajas en una mueblería, ¿no, Luisa? Sí. ¿Y ese cambio de mueblera a chigrera, cómo Bueno, fue? pues pasé para ahí, después tuve mucha suerte porque tenía a mi madre que era cocinera Mm, y fue la que entre él y ella, pues se aprende todo. claro, y te veis ahí los dos mano a mano. Y es verdad que en el Gaucho, yo esto no os lo digo por hacer por la pelota, siempre se comió muy bien, ¿eh? Para mí las cebollas rellenas son de los mejores que hay en Asturias, ¿eh? Así es. No te quedes así mirándome raro porque No, igual no estás de acuerdo. No es... ¿Y esperas que te dijera que fueran los mejores o qué? No, no es por nada. Se mandaban, no por internet, tal, gente que venía a comerles, oye, podías mandarme Madrid muchísimo, Ah, sí. Barcelona muchísimo, Si vienes, sí, pues mandarles Zaragoza. por frío o por lo que sea. ¿Ah, sí? Ah. Bueno, porque yo es verdad que eres muy famoso. Y luego, yo esto siempre discuto, yo tengo amigos míos de Avilés
que no sabían lo que era una cebolla rellena. Decía, ¿cómo es comer una cebolla? Y un plato que ya era muy de la cuenca, pero fuera, yo pienso que de aquella, sobre todo, y era muy desconocido. ¿No vos pasaba? No se conocía, ¿no? No se conocía, ¿eh? Y la que hacemos nosotros más porque la hacemos de pituca. Eso ye. Nada más, no hago de otra clase. Que lo normal ye, para que no lo sepa, y es hacerles de bonito. De bonito, eso. sí. A mí casi me gustan... ¿Sabes por qué me gusta más? Por el guiso. Claro, tiene más sabor. Claro. Da más sabor. Claro. Y tienen ya más melosines. Entonces, les de bonito, y es verdad que si no están muy... Hay les que están muy bien fechos. No, es que les hacen Eso. muy No, ricos. sí, hay gente- Pero y un poco más seco. Pero no queda tan negra la cebolla, Eso, no queda más blanca. Eso. A mí gustame más. Pues ahora en este momento todavía, hoy por la mañana antes de venir, Sí. teníamos una tertulia que yo bajaba todos los días al Gaucho por la mañana. Y tenemos una tertulia, médicos, jugadores de fútbol, camioneros de todo, que tomábamos el café juntos, discutíamos y seguimos discutiendo y peleamos. Pero que duraba hasta las 12 del día. De política, de fútbol, de deporte, de transporte, de lo que fuera, de las últimas noticias de televisión y Claro. estamos un poco desamparados ahora. Ya. Estamos buscando dónde... Bueno, pero ahora- venir para aquí y estar un rato ahí con ellos. Claro, ahora vosotros pasasteis de estar allí metidos todo el día a ahora, eso, con lo que decías, ¿no? Con los nietinos. Nietos un tengo, No tienes nietos, vale. Y el Laura. Bueno, ya meteremos caña a Laura, Pablo. No, déjalos. Pero ahora pasáis, claro, a poder disponer de todo tipo. A veces la transición no es fácil, ¿eh? No. Es mala. Sí. Y saber cocinar para dos es muy difícil. Ya. Es porque estás acostumbrado a potes. Claro. Cuando vas al mínimo, Claro. cuesta trabajo. Pero bueno, vosotros tenéis claro ya que había que parar. Porque es verdad que ye físicamente y eso, y muy absorbente. Además, si fuera otro tipo de negocio, Y hay un problema, que no hay gente para trabajar. eso también pasa, ¿no? Claro. Y claro, los que lleven toda la vida también van jubilándose y no hay relevo, ¿qué? No hay gente y claro, tienes que atender igual a la gente y cuéstate mucho trabajo. Claro. Bueno, además vosotros, el Gaucho, y un sitio curioso. O sea, si vos ponéis a llenar, como se llenaba de fin de semana, que no había mesa, hay mucho trabajo ahí, ¿eh? Sí, para comer hay... Y diario prácticamente. Y todos diario los también, días. sí. Es un problema porque encima no hay gente, lo dais vosotros los medios de comunicación continuamente, el ausentismo laboral grandísimo y claro, llegas a un establecimiento, una tienda, una casa de fotografía, si no tienes que te atienda, Ya. es jodido. Y es que te sientes mal, porque si no puedes atender y Claro. te sientes... Claro. No, es muy difícil. Y más, Muy difícil. y más el mundo de la sidra, que el mundo de la sidra lo que pide es continuidad, que te atiende, y más en la felguera, que la botella no da tiempo a calentar, ¿eh? De sidra cada vez menos. Claro. Sí, eso y una cosa... Vosotros lo de la sidra desde el primer momento tuvisteislo claro, ¿no? Bueno, en la felguera ya que... Si no eches sidra, igual te echen del pueblo, ¿o qué? No, ahora los vinoteques venden también. Sí. Sí, ahora va cambiando. Y la Pero de cerveza aquella y tal. que- Y la juventud ahora bebe más cerveza que sidra. Sí. Y Y bebe menos que antes. Eso. Todo el mundo. Sí, bébese menos. Es que... Y antes desplazaba a cenar o tal, pero ahora Sí. hay que quedar a la casa. Cuídense mucho más que nosotros, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno, es que obligan a cuidarse. Ya, también, sí. Si no, está ahí el yo médico. cuando abrí el Gaucho fue una época mala en sidra. Sí. A mí no me conocía nadie, no tenía conocidos, quiero decirte, a nivel de hostelero y nada. Yo fui de Guaje y vine de chaval y tengo que agradecerle mucho a uno que murió, colega, al de Casa Olivo. Ujú. Ya. También me tocó, ¿eh? Ese hombre, Nos dio pues, la cara por nosotros siempre. siempre... Que había poca gente que... Claro. Porque Claro, porque había más vosotros piquilla. llegasteis nuevos y era como que ibas a ser la competencia, ¿no? Claro. Y el de Oliva no siempre se portó. De hecho, la fabada hicieron los dos. Bueno, que era La fiesta de la fabada. era famosísima, claro. La fiesta de la fabada la empecé yo, igual que el mercado tradicional,
que la canción asturiana, que el primer homenaje que se le hizo a Santi Esteban, ciclista de CAS, cuando se mató en el Giro de Italia, se hizo una carrera en la Felguera. Nos dieron un premio la UCI por cómo había sido la carrera, que vinieron de toda España. Se le hizo una recaudación que por cierto los guajes del colegio pidiendo con una hucha y tal. Claro. Y de aquel entonces fueron no me acuerdo, no llegaron a 120.000 pesetas, pero casi. Se le metió un saco, calderilla, perrolis, perrines, 100 pesetas. Todo eso se le mandó para allá, vino uno de la peña de él, y ahí fue Fuente a entregar los premios. Ajá. Claro. Bien, yo tenía mucha relación con Fuente. Se hicieron muchas cosas. La canción asturiana nos dio a conocer prácticamente en toda la región. Fue un asunto bueno. Y bueno, se hicieron ¿sabes cosas por ahí. Que yo soy orgulloso pregonero del Festival de la Fiesta de la Fabada, uno de los días más felices de mi vida. Sí, pues, ¿sí? Pues cuando se hizo la Fabada, hacían jornadas gastronómicas y fui a ver a Pepe Luis. Digo, Pepe Luis, teníamos que hacer una fiesta, ya tenía muchísimas. Digo, y dice, ¿y de qué? Siempre me vienes con líos y tal. Más que hermanos. Dijo del Fals con almejas, que era el plato estrella con diferencia de Pepe Luis. Claro. de toda Asturias. Eso era. Pero Pepe Luis tenía mucha fama. Bueno, de toda Asturias era el plato referencia. Dice, no, la fabada. Esto ya vendo bastante y tal, como era Pepe Luis. Claro. Pues lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Y yo para aquella bajé un montón de madreñeros, un día infernal, de Tarna, de Infiesto traje uno, y un monte Casa de Madre, y no me dejaron ponerlo en el parque. Ajá. Entonces lo puse en la acera del casino, pedí permiso al casino, tuve ahí los madreñeros y tal, que pues se logró hacer al año siguiente. Entonces hice el mercado tradicional, que había visto uno en Blimea, que fue el primero que se hizo en Asturias. Hay un pueblo de Blimea. Y bueno, pues ya la fabada Ya empezó a agarrar un poco. Sí. Y hoy, pues, a nivel nacional conocen. ¿Y una institución? Claro. Y una institución, sí. Costó trabajo de mano. Sí. Tal. Y voy a hacerte una pregunta. ¿Luisa siempre fue tan repugnante en Chigre como si no acabas el plato salía y a echarte la bronca a decirte que había que acabar aquello? Es una imaginación que tienes. ¿Te imaginas yo en casa cómo tengo que estar? Vaya malos que sois. ¿Cómo abusáis? Porque estoy en mini. Lo que sí, conmigo aquí, a ver. Lo que sí nos preocupaba mucho es cuando alguien dejaba algo. Tenía un lío con... Si te gusta, no te claro. gusta. Tenía un problema muchas veces y con bronca. Cuando deja algo un cliente hay que saber por qué lo deja. Claro. Sí, porque no te gusta, dice, porque estás lleno. es que estoy lleno, y te pone mala cara, o dice algo al compañero o la compañera que tiene al lado, y es que algo malo hay. Claro. Hay que mirar a ver qué es. Eso sí, ese detalle costóme hasta disgustos por la gente que no sabes, estás ahí, ¿qué pasó con este plato? Ya. Hay que saber Sí, qué sí, pasó. Si no pasó nada, mejor. Hay platos que mejor gusten y otros platos que mejor no gusten. Sí, bueno, y a veces, bueno, todos los días alto perfecto, Claro. e incluso los que vamos a comer hay días que estamos muy repugnantes y no apreciamos nada de lo que haces en la cocina. No, Eso pasa mucho, ¿eh? Yo con platos nuevos, ahí hice un montón de platos nuevos que fuimos haciendo otros. Pues el pueblo asturiano, para una comida, logró muchos años en que admitiéramos, por decirte algo, la pasta. Era Soto Cabello y Rey. Ya. La pasta en Asturias debe Era ser Soto Cabello y Rey. el único lugar de España que costó muchísimo trabajo meterla, muchísimo. La pasta, la pizza, todo lo que no fuera lo nuestro tradicional nos costaba mucho trabajo. Entonces, cuando hacéis algo, había que estar pendiente del cliente. Le gustó lo que pasó con las cebollas. Claro. El cebolla había que estar pendiente porque lo deja, y que cuando ya tenías más confianza le preguntabas al cliente, oye,
¿Cómo están? Cojonudas. Tal, Claro. claro. Entonces sí hubiese podido, porque si no era un problema. Claro. Y si lo dejabas, te sentías un poco fracasado. Ya. Lo que habéis inventado. Ya. O sea que es... Sí, ya complicado. Luego, contaron a mí que montabais unos guateques ahí en Chigre considerables, ¿eh? Que iban para allá paisanos y paisanes a cantar con una guitarrina y que... Ah, sí, no, hay de eso... cosa que llegues muy folicheros, ¿eh? Sí, continua. Y siempre Continua. siempre hubo mucha música en el gaucho, siempre había canciones, todo el mundo... Todavía Mucho. ahora, ¿eh? Todavía ahora, pues, grupo de gente que tú conoces, el Fonta y todos estos, Y Laude, Sí. y todos esos van... esos van... Claro. Pero prestaba porque era un sitio de mucha alegría, de ir a pasarlo bien. Sí, sí. Y es verdad que vosotros también ayudabais mucho a eso, porque transmitíasla. No Sí, sí. siempre fuisteis muy acogedores a todo el mundo, siempre todo el mundo allí se sentía como en casa. Y además prestaba porque muchas veces salías tú, Luis, y decía, ¿qué quieres comer? Prepárate algo, no sé qué, una tortilla, doyte un cacho de tortilla que tenemos aquí para nosotros. Eso no es muy normal en muchos sitios, ¿eh? Yo hubo unos años, por la gira de San Pedro, el día de la gira, hacíamos unas empanadas. Una Eso pinta que te teníamos. todo en fotos. Grandísimas. Una empanada que era mayor que esta mesa. ¿eh? Sí, mayor que esta mesa. Sí. Madre. Hubo que desarmar un horno para hacerla. Sí, sí. Y hicieronnos el molde, unos que trabajan ahí en la central. Lo que están tirando ahora. están Cuando tirando hicieron ahora. una central de aluminio, era una empresa catalana. Sí. Y paraban en casa. Entonces, oye, por eso no os preocupar que... Sí. Y Tengo fotos. ese día había uno que se llamaba El Rebelde, que vendía vino, y está vinculado con todo. Era rebelde de verdad, pero... Y trajo un organillo que había precioso. Pero nunca creí que pesaba tanto. Y subíamoslo a la gira, y de la polvar para arriba el burro cayó, el organillo para atrás. Uno vestido de andaluza, tú de castizo. El Tengo las fotos yo todas. las empanadas pudimos subirles, pero el organillo pesaría No, claro, 200 kilos, no sé Claro. lo que pesaba. Sí. Y la empanada la llevábamos, esto no tenía que salir, en un carro de la iglesia, Sí. que está ahí todavía el carro. Pues vamos, el carro. Eso ya prescribió. ¿Qué más da, hombre? Oye, estáis haciendo algo para el Se pueblo. arregló el carro, Sí. se bajó el santo que hay, que todavía está, ¿Quitasteis el santo para poner la empanada? por la noche a una mañana. Se arregló, Un sitio de locura. se arregló No es donde- una locura. el santo dejámoslo allí, decíamos los cajes. No, anécdotas Pues hubo- eso fue anécdota. Muchísimas, Ya claro, murieron. claro. Debo quedar yo solo. Bueno, no. Queda Barry, porque es más joven, sí. Pero de los que lo hicimos, debo quedar yo solo y además. Sí, tú ya que estuve ya mirando las tiene- fotos y no quedé muchos. Bueno, pues yo sí que quiero dar por las gracias porque aparte de como amante de la gastronomía, sí que como persona que vivió allí y vivió aquello, yo sentíme muy feliz, aunque ya fueron los años, ya visteis los últimos, pero hicisteis que me sintiera muy feliz. Fui con grandes amigos y hice grandes amigos y también llegué gracias al gaucho, porque era casi como un sitio que teníamos ahí de institución. Y bebí mucha sidra allí. Igual Trabanco debe un par de barriques, ¿eh? Eso hizo un cliente. Mira, 54 años, que te lo iba a decir antes, que le llevo comprando silla a Trabanco. Y hubo gente que ofreció dinero, no hace mucho, para que vendiera silla, y dije que no. Y te voy a decir por qué. El Samuel no, ¿cómo se llamaba? Sí, Samuel, sí. Sí, Bueno. sí, No, pero el tío, hombre, Ah, el del ojo. Sí, el de ojo. Bueno. Vicente. Vicente. Me llevaron a ver a Vicente, yo era nuevo, no conocía de la sidra nada. No sabía ni lo que era. Y me dijo, chaval, ¿qué vas a abrir? Sí. No se oye. Chaval, que sí. Dice, de este tonel te voy a dar 100 cajas, no te puedo dar más, escaseaba la sidra ese año. Y de este 200 no te puedo dar. Púsome la mano al hombro y dijo, pero vas a tener sidra, que va a llevar el corcho de Trabanco y no va a ser mía, yo no te voy a engañar, pero va a ser la mejor sidra que haya en el mercado en ese momento. No me falló nunca.
Nunca nos tuvimos que... No, siempre tuvisteis trabajo, ¿es verdad? Sí. Ni yo le fallé a él. Claro. Ya Eso. murió, Eso, oye. siguió Ya, Samuel. Samuel es muy igual, ¿no? Y entonces, 54 años ininterrumpidamente vender eso. Bueno, tiempo en la radio y el que lle, podríamos estar aquí falando horas, No. horas y horas, ¿eh? Así que nada, a disfrutar la vida ahora, que trabajasteis abondo y merecéislo. Muchas gracias, un abrazo fuerte. A vosotros. Yo la joda que me emociona más que Dios, joder.